Esto es audiolibro. Con la narración del libro El Misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Capítulo 12. El prisionero revela la llave para la victoria. «¡Dame el dinero!», gritó el agente de policía a la mujer de la ventanilla del banco, mientras sacó su pistola semiautomática de calibre 40. Por supuesto, con este tipo de arma de fuego siendo ondeada en su rostro, la mujer respondió rápidamente a la orden. Ella ni siquiera notó que el hombre vestía un uniforme auténtico de policía, ni notó que llevaba su insignia, un símbolo de autoridad, que conlleva el ser un agente policial debidamente autorizado. Realmente, lo único que ella podía ver en ese momento era el cañón de su pistola que le apuntaba directamente. En esta situación, la insignia de autoridad que él llevaba no significó nada para ella. Lo único que a ella le importaba, lo que la movía, era el poder que él ostentaba por medio de su arma. Por supuesto, si es apresado, ese agente irá directamente a la cárcel, sin importar cuántos años de servicio fiel haya prestado en el departamento de policía. Supongamos que la misma mujer que atiende la ventanilla del banco maneja su carro en una arteria principal de su ciudad, y de repente oye un grito: «¡Deténgase, en nombre de la ley!». Lo primero que ella ve es una mano que se extiende hacia ella, diciéndole la señal que detenga su vehículo. Luego ve el uniforme del agente de policía y la insignia que lleva. Esta vez ella obedece la orden de un policía, no por temor a la pistola, sino por respeto a la autoridad. Es más, en esta instancia, ella quizás ni siquiera notó que él tenía una pistola. Ella sabe que si escoge ignorar su orden y lo atropella, será ella quien irá a la cárcel, tan pronto la capturen. ¿Por qué la mayoría de personas obedece a los policías que dirigen el tránsito? Obviamente, todo oficial que realiza este trabajo lo hace porque fue enviado a esa intersección por su jefe o alguien autorizado por el jefe. Pero no es este hecho por sí mismo lo que usualmente motiva nuestra obediencia respuesta a un oficial de policía. No es un repentino miedo al jefe policial lo que usualmente nos sobrecoge en esas situaciones. Nuestra preocupación, aunque usualmente inconsciente, se basará probablemente en otras consideraciones. Por ejemplo, el jefe de la policía fue designado por el alcalde, y el alcalde lo respalda el poder y la autoridad del gobernador, y el gobernador tiene detrás suyo el poder y la autoridad del Ejército Nacional. Si eso no fuera suficiente, y de ser necesario, todo el poder y la autoridad del presidente de la República podría ser enviado contra nosotros, si escogeríamos arrollar a un policía con nuestro carro. En los dos escenarios anteriores, que incluyen policías, la mayoría de personas cuerdas obedecerían de inmediato. En el primer caso, obedeceríamos porque la gente tiene poder detrás suyo, un arma. En el segundo caso, obedeceríamos porque la gente tiene autoridad detrás suyo, una nación entera. En el primer caso, el oficial tiene poder, pero no tiene absolutamente nada de autoridad. Él no fue enviado por el gobierno a robar el banco. En el segundo caso, el oficial que dirige el tránsito no solo es respaldado por la autoridad de una nación o reino entero, sino que también tiene acceso al poder y es un poder suficiente para detener casi a cualquiera. Si él ve que alguien lo va a arrollar, él puede sacar su arma y dispararle a las llantas del carro o a la persona misma o ambas cosas. La cuestión es la diferencia entre poder y autoridad. Un individuo solo tiene autoridad cuando está relacionado correctamente con una autoridad superior. Por eso el centurión le dijo a Jesús: «Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace».
Mateo 8:9. Note que él no dijo, soy un hombre de autoridad. Él era un hombre bajo autoridad. Por esta razón sus soldados le obedecían. En otras palabras, le obedecían porque él había sido enviado por César para hacer lo que hacía. Si no le obedecían, podría haber enfrentado el juicio y la ira del César y de todo el imperio romano. Muchas veces el Señor usa los reinos del mundo para revelar verdades acerca de su reino. En el reino de Dios, las personas a veces tienen el poder para hacer cosas, sin tener la autoridad para hacerlas. Ellos bien pueden tener una pistola espiritual, aún más poderosa que la escuadra semiautomática del policía. En otras palabras, ellos pueden tener el poder para lograr cosas en la esfera espiritual. La pregunta es, ¿han sido ellos enviados por el rey para hacer lo que están haciendo, o están ellos actuando por su cuenta, haciendo lo que ellos escogen hacer? Según Jesús, muchos terminan en esta situación. Él advirtió de esta manera. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. En griego, la frase hacedores de maldad es traducida mejor como personas que andan sin ley, como aparece en la versión King James New. En el juicio final, nadie podrá mentir en la presencia del Señor. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. El Señor no les dice a estas personas que ellos les están mintiendo. El contexto implica que ellos sí tuvieron el poder para hacer esas cosas, pero las hicieron sin tener autoridad. Ellos no estaban sujetos a él, a su gobierno ni a sus leyes. Ellos estaban viviendo sin ley, tal como el oficial de policía que usa su poder, arma de fuego, para robar un banco para sus propios propósitos. El Señor quiere que tengamos poder y autoridad. Él quiere que usemos o seamos usados en su reino y en su ejército para hacer grandes proezas. Desafortunadamente, si no estamos relacionados apropiadamente con su reino, no tenemos verdadera autoridad. En casos así, el uso de cualquier poder que pudiéramos poseer se convierte en un acto de ilegalidad. De vuelta a nuestra analogía, quizás ni siquiera nos hemos unido todavía a su fuerza policial espiritual debido a ignorancia, prejuicio o una falta de entendimiento. Quizás tengamos cierta medida de poder, pero las potestades espirituales en los lugares celestiales reconocerán nuestra falta de autoridad. También los hombres la reconocerán cuando vean cuán poca victoria tenemos. Estamos en una batalla espiritual que, para ganarla, requiere de autoridad espiritual y celestial. Las potestades espirituales que están alineadas contra nosotros saben quién tiene verdadera autoridad y quién no. Pueden discernir quién ha sido enviado por el cielo y quién está actuando independientemente. Ellas siempre serán importantes cuando la autoridad del cielo esté presente. La guerra espiritual. En la actualidad, se han publicado muchos libros sobre la guerra espiritual. Cada libro presenta el entendimiento de su autor sobre lo que se requiere para obtener victoria sobre los enemigos espirituales que gobiernan sobre nuestras ciudades y naciones. A pesar de que en muchos de ellos se presentan algunos entendimientos valiosos, no se lee de ninguno de estos libros que presente la llave para la victoria que el apóstol Pablo nos dio. Hay muchas claves para obtener poder y hasta gran poder, pero Pablo muestra que nosotros jamás tendremos autoridad si no tenemos conocimiento de un aspecto fundamental específico. En una guerra grande, generalmente hay muchos frentes de batalla. En la mayoría de las batallas se desarrollan tácticas específicas que dependen del terreno, equipo disponible, cantidad de tropas, posición del enemigo, etc. Pero la victoria en una batalla obtenida al usar buenas tácticas no gana toda la guerra. Ninguna guerra ha sido ganada sin que uno o más de los generales principales desarrollen una estrategia general que no solo especifica en dónde se pelearán las batallas locales, sino también cómo serán peleadas. Si no alcanzamos a entender y aceptar la estrategia general del príncipe del ejército de Jehová, Josué 5:14, nunca tendremos un papel
personalmente en ganar la guerra espiritual en la que la Iglesia saldrá finalmente victoriosa. Seguramente habría mayor éxito y victoria en la Iglesia y en nuestra vida individual si siguiéramos el consejo de la Biblia sobre la guerra espiritual. En vez de ello, muchos intentan enfrentar al enemigo usando sus propias tácticas y poseyendo únicamente el poder. Desde su celda, Pablo reveló la única fuente de autoridad real en esta guerra. Sin ella, jamás obtendremos victoria duradera. Después de que Pablo define el misterio en Efesios 3:6 y explica que se trata de la inclusión de los gentiles en el cuerpo o la iglesia, él sigue escribiendo acerca del misterio así. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Efesios 3, del 7 al 9. Pablo explica que su ministerio consistía en dos metas principales. 1. Anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y 2. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. La palabra griega traducida aquí como dispensación es koinonia o koinonía, que en otras instancias se ha traducido como comunión. La meta de Pablo en cuanto al misterio era que todos entendiéramos la comunión o la participación que ahora existe como resultado de que los dos pueblos, judíos y gentiles, sean un pueblo, un nuevo hombre, un cuerpo o una iglesia. Pedro empezó a entender esta comunión espiritual entre judíos y gentiles cuando el Señor lo envió a la casa de Cornelio. ¿Cuán importantes consideró Pablo que fueran estas dos metas en su ministerio? El verso que le sigue nos da una idea. Él explica que el alcanzar estas dos metas producirá un resultado que cambiará al mundo. Él lo dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Entonces, la Iglesia afectará a los principados y potestades en los lugares celestiales al darles a conocer la sabiduría de Dios. ¿Quiénes son estos principados y potestades en los lugares celestiales? Exactamente, las mismas palabras griegas que aparecen en esta frase se usan en Efesios 6:12, pero en ese pasaje Pablo define quiénes son. Él escribe: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo define estos seres como nuestros enemigos, las huestes espirituales de maldad. Debemos asumir en las palabras de Pablo en Efesios 3:10 que la Iglesia un día invitará a esos seres caídos a que se sienten para recibir de ella una clase de Biblia, para enseñarles la sabiduría de Dios. El libro de Hebreos dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:16. Dado que no hay esperanza de que los ángeles caídos sean socorridos, salvo o cambiados, ¿no sería lógico que alguien quisiera enseñarles un evento en el Antiguo Testamento? Podría ayudarnos a entender en cuál forma la Iglesia les enseñará a los principados y potestades la sabiduría de Dios. Un día, Jonatán, hijo de Saúl, fue con su paje de armas a la guarnición de los filisteos, en 1 Samuel 14:6. Y dejaron que los filisteos los vieran. En este momento los filisteos les dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber, enseñaremos una cosa. En 1 Samuel 14:12. Ciertamente los filisteos no se estaban refiriendo a enviar a Jonatán a la escuela, mucho menos a una clase de Biblia. Su plan era destruirlo. En otras escrituras también indican que revelan la sabiduría de Dios a nuestros enemigos. Se refiere a derrotarlos. Salomón escribió así: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey. La asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio,
el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Eclesiastés 9, 14 al 18. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, 2 Corintios 10:4. Él asegura que nuestras armas pueden derribar argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y todo pensamiento erróneo, 2 Corintios 10:5. Así, no sorprende que la sabiduría sea una clave vital para la victoria. El campo de batalla está en la mente. Como dice Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente incluye argumentos, conocimientos y pensamientos. Nuestros enemigos pierden la batalla en todas esas áreas cuando la sabiduría de Dios se revela en y a través de nosotros. Sí, en efecto, Pablo nos dice que la Iglesia tendrá la victoria sobre los principados y potestades por medio de la sabiduría de Dios. Debemos detenernos por un momento y considerar bien cuán significativas son las increíbles palabras del apóstol en Efesios 3 del 8 al 10. Podemos resumir este pasaje en una sola oración. La meta de Pablo era predicarles a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y hacer que todos entendieran la comunión del misterio, para que la Iglesia obtenga la victoria sobre sus enemigos. Si esto es lo que Pablo está diciendo, entonces él también está diciendo que estos dos elementos de su mensaje son esenciales hoy, para que nosotros tengamos la victoria. De ser así, es entendible por qué la Iglesia actualmente tiene tan poca victoria y tan poca autoridad. El misterio de Pablo es ignorado casi universalmente en nuestra predicación, mucho menos es entendido. Más allá de lo que Pablo pueda o no querer decir en este pasaje en cuanto a la victoria sobre los enemigos, una cosa es clara. Pablo enfatizó el misterio, y la mayoría en la actualidad lo ignora. Queda claro algo más. Pablo quería que todos entendiéramos la comunión del misterio, para que los principados y potestades en los lugares celestiales fueran afectados de alguna manera por la Iglesia, sin importar si esto tiene algo que ver con la guerra espiritual. Si nuestros enemigos no están siendo afectados por la sabiduría de Dios, podría ser porque no les estamos haciendo entender a todos la comunión del misterio. La mayoría de creyentes ven la necesidad de que todos entiendan las inescrutables riquezas de Cristo, pero ¿qué estamos haciendo por dar a conocer el misterio? La armadura de Dios. Algunos lectores podrían llegar a la conclusión de que yo presento aquí una interpretación privada de Efesios 3 y la guerra espiritual. Ellos quizás duden que Pablo está enlazando el conocimiento del misterio con la victoria de la Iglesia sobre sus enemigos. Esta sería una duda legítima, excepto por una cosa. Pablo retoma esta cuestión más adelante en Efesios y confirma esta verdad. Después de que Pablo ha dado consejos para las esposas, maridos, hijos, padres, siervos, amos, él escribe: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 del 10 al 12. La idea es clara. Después de poner en orden nuestra propia vida y nuestro hogar, estamos listos para pensar en la guerra espiritual, para derrotar a los enemigos que están afuera. Hasta entonces necesitamos concentrarnos en los enemigos que aún están sueltos dentro de nuestro propio corazón y en nuestro hogar. La mayoría hemos escuchado muchos mensajes excelentes sobre la armadura de Dios y la guerra espiritual. No necesitamos repetirlos aquí, pero es vital observar que el último aspecto que Pablo presenta en este discurso sobre la guerra espiritual no es la espada del Espíritu mencionada en Efesios 6:17. La mayoría de traducciones muestran correctamente que el verso 17 no termina con un punto. La oración completa es como aparece en la versión Reina Valera. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea
dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Efesios 6 del 17 al 20. Entonces, el último detalle relacionado con la guerra y la armadura espiritual es la oración. Obviamente, muy pocos esperarían conquistar los principados y potestades en los lugares celestiales sin la oración. Por otro lado, Pablo no solo los exhorta a que oren, sino que les da un tema específico por el cual orar. Que Dios le dé a él las palabras apropiadas para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual él estaba en la cárcel. Ya vimos que Pablo fue encarcelado por haber predicado el misterio, al decirle a los gentiles que ellos eran ciudadanos de Israel. Luego, en Efesios 3, del 8 al 10, él dijo que quería predicar el misterio para que los principados y potestades en los lugares celestiales fueran derrotados por la iglesia, por medio de la sabiduría de Dios. Ahora, en su enseñanza sobre la armadura, en Efesios 6, del 10 al 20, Pablo da las claves para vencer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Él termina su enseñanza sobre cómo conquistar a los enemigos, pidiéndoles a los efesios que oren para que él tenga las palabras apropiadas y el valor necesario para dar a conocer el misterio. Así, por alguna razón, Pablo enlaza vitalmente las ideas de dar a conocer el misterio y la victoria sobre los enemigos en Efesios 3 y Efesios 6. La carta de Pablo a los colosenses afirma aún más el nexo entre dar a conocer el misterio y obtener la victoria sobre los enemigos. Colosenses y Efesios fueron escritas desde la prisión, y a la misma vez, por ello, es entendible que ambos libros cubran mucho de los mismos temas, ya que esos temas llenaban el corazón y mente de Pablo en ese tiempo. La mayor parte de Colosenses presenta la misma línea de pensamiento que Efesios, y casi el mismo orden. Una diferencia principal en Colosenses es que, con pocas excepciones, Pablo solo da una versión resumida de la verdad que expone en Efesios. Por eso, Colosenses tiene 2 capítulos menos. Por ejemplo, ideas idénticas presentadas en el mismo orden aparecen en Colosenses 3:16 a 4:4 y Efesios 5:18 al 6:20. Pero Colosenses solo da la esencia de las ideas de Pablo. Los 2 pasajes empiezan por enfatizar cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, pero los pensamientos de Pablo en Colosenses ocupan un solo verso. Comparado con 3 versos en Efesios, Colosenses 3:16 y Efesios 5 del 18 al 20. Luego, él exhorta a las esposas en un solo verso en Colosenses, pero en 3 versos en Efesios. Colosenses 3:18 y Efesios 5 del 22 al 24. Luego, instruye a los maridos en un verso en Colosenses y en 9 versos en Efesios, Colosenses 3:19, Efesios 5 del 25 al 33. Los consejos para los hijos, padres, siervos y amos ocupan el mismo número de versículos en cada libro, y se dan en el mismo orden. Estos consejos varios terminan en Colosenses 4:1 y Efesios 6:9, respectivamente. Luego, Pablo cubre el tema de la armadura de Dios en Efesios 6 del 10 al 20 y termina con su petición por que los efesios oren para que él se le permita hablar el misterio por el cual era un prisionero. Asombrosamente, en Colosenses él pasa de largo los demás aspectos de la guerra espiritual y la armadura, y va directamente a sus mismos pensamientos finales sobre la guerra, que se encuentra en Efesios, y hace la misma petición de oración. Él exhorta a los colosenses: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses 4 del 2 al 4. ¿Será que él pasa directamente a esta petición específica de oración en Colosenses porque dar a conocer el misterio es el requisito más importante a fin de obtener la victoria en la guerra espiritual? Al esquivar en Colosenses todos los detalles de la armadura e ir directamente a la cuestión del misterio, ¿hemos de asumir que Pablo no les dio a los colosenses las llaves de la victoria que les dio a los efesios?
¿O es que Pablo simplemente estaba siguiendo su patrón de dar solo los temas esenciales de Colosenses? De ser así, este es un indicio firme de que la llave más importante para la victoria es el misterio. Sin importar las respuestas, una cosa es segura. De todas las peticiones de oración que Pablo pudiera haberles hecho a los efesios y colosenses, su única petición fue que ellos oraran para que el misterio por el cual él fue a la cárcel fuera dado a conocer. Entonces, ¿cómo es posible que este misterio sea casi totalmente ignorado en el evangelio que actualmente se predica? ¿Será esta una razón por la cual la Iglesia es tan débil en medio de un mundo malvado y perverso controlado por las potestades satánicas? Desde la cárcel, el apóstol Pablo no solo declaró guerra contra los principados y potestades en los lugares celestiales, sino que también nos mostró cómo obtener poder y autoridad verdaderos, por medio de conocer y aceptar el misterio divino en nuestra fe. Confesión y actitud de corazón, debemos ser uno con Israel, que es Cristo y su nación santa. Debemos ser un ciudadano de esta nación santa. Si esperamos que la autoridad divina que está detrás de esta nación esté detrás de nosotros también, nuestros enemigos espirituales pueden reconocer muy bien cuándo nos respalda la autoridad celestial y cuándo no. ¿Será que nuestra ignorancia y o rechazo de la ciudadanía en la nación judía de alguna forma nos excluye de experimentar la plenitud del poder y autoridad de Dios en nuestra vida? ¿Será que nosotros no estamos relacionados apropiadamente con el reino de Dios y con la fuente de poder y autoridad divinos? Debido a alguna debilidad, error o falta de elementos claves en nuestra fe, ¿será que nosotros no nos hemos identificado apropiadamente con la nación santa de Dios como Ruth lo hizo? Nuestra sinceridad no es el secreto para obtener la victoria. Los últimos 2000 años de historia de la Iglesia debieran comprobar esto. Aun cuando seamos sinceros en nuestro error, el fruto sigue siendo la muerte. Proverbios 14:12. Aún le espera a la Iglesia la victoria sobre las huestes de potestades malignas en los lugares celestiales. Es trágico que esta victoria todavía no haya sido obtenida. El camino hacia la victoria fue revelado hace casi 2000 años. Así que realmente no hay excusa a nuestra falta de poder y autoridad. Consideraremos ahora otras razones por las que el conocimiento del misterio nos da el poder y la autoridad que necesitamos para conquistar al enemigo en esta vida presente.